Bueno, estamos, como recién decía Julio, con una reconocida economista de Córdoba, a quien le agradecemos que se haya hecho un tiempo para venir, Gisela, que está recién llegada, creo, por Córdoba, para hablar de lo que es obvio, de cuál es tu mirada, en particular de los anuncios, y cuál puede ser la probable evolución futura de la macro. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un placer y la verdad que un honor que me hayas invitado a tu programa. Bueno, acá creo que esta fase 3, yo la llamaría más que fase 3, nueva fase del gobierno, ¿no? Yo coincido con eso. Porque en realidad este plan de gobierno, que era un plan de desinflación que estaba muy basado primero en un ancla fiscal, y después en un ancla cambiaria, ahora para poder acordar con el Fondo Monetario los dólares frescos necesarios, se accede a ir a este esquema de bandas cambiarias, ¿no? Yo creo que allí, bueno, es una apuesta bastante importante que se juega el gobierno, primero porque lo está haciendo primero antes de las elecciones, sí, ¿no? Lo cual esto, bueno, marca también cierto nivel de audacia, asegurándose fondos frescos del Fondo Monetario para poder parar la embestida, ¿no? Que sería una corrida cambiaria. ¿Hubiera tenido tiempo de llegar hasta las elecciones? Bueno, es todo un tema, ¿no? Ahí, en realidad, sabemos que, bueno, que el campo tiene una proyección de unos 15.000 millones de dólares si es que liquida, ¿no? Está todo el tema de las retenciones sí, retenciones no, qué vaya a pasar con Vaca Muerta, pero bueno, sí era cierto que con este nivel de tensión que había, ¿no? Recordemos que esto se anuncia, hasta la semana pasada teníamos los dólares muy nerviosos, riesgo país por las nubes, y ya el Banco Central había gastado 5.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Entonces, es muy buena tu pregunta con respecto a si realmente se hubiera llegado a esto, ¿no? Por lo menos hasta octubre. Sí decirte que, bueno, ahora en este cambio hay un cambio de política, ¿no? Y sobre todo en los instrumentos que se usan, porque ahora la desinflación va a estar marcada por el uso de la tasa de interés. Ya hemos visto que los bancos han aumentado la tasa de interés de los plazos fijos, hay que ver qué impacto tiene eso sobre el mercado del crédito también, pero volvemos a esa época o esa etapa en donde en realidad para poder detener ya sea la subida del dólar o ya sea también el aumento de los precios, volvemos a la utilización de la tasa de interés como un instrumento para poder compensar estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, allí creo que bueno, que el gran incógnito, la gran incógnita que tenemos es, bueno, primero, si van a entrar dólares genuinos, ¿no? Segundo, cómo esta devaluación de un 10%, 12% que hubo en estos días que estrenó el cepo, termina impactando en el nivel de precios también y por lo tanto, cómo sigue ese plan de desinflación que es la principal base electoral que tiene Milei, ¿no? A eso hay que sumarle además que parecería que el contexto internacional tiene sus complicaciones y que probablemente o seguramente nos va a afectar de alguna manera, ¿no? Y que no es menor, ¿no? Porque realmente este mundo nervioso que nos toca vivir ahora con Donald Trump, en donde suben los aranceles, no suben los aranceles, la guerra entre Estados Unidos y China, esto provoca un cimbronazo en todo lo que son los mercados emergentes, con un nivel de precio de soja que cae, el precio del petróleo también. Entonces, realmente, y además no tenemos que olvidarnos, Alfredo, de que desde la pandemia venimos con un nivel de inflación a nivel mundial que los bancos centrales intentan controlar, pero que esa inflación todavía está siendo difícil de controlar, ¿no? Entonces, no es solamente la inflación que tengamos adentro, sino también afuera, y por lo tanto, nosotros ahora, que salir del cepo es bueno, sí, es muy bueno. No había manera de poder lograr fondos externos ni que Argentina estuviera inserto en el mundo sin salir del cepo. En eso no hay discusión. Por ahí, en realidad, la duda que queda es el momento, ¿no? Pero sí creo que bueno, que aquí el gobierno se está jugando una bala de plata y que van a hacer todo lo posible para que en esta flotazón sucia no fracase el modelo este de bandas, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser el efecto, cuál es el efecto más probable de las medidas sobre el nivel de actividad? Bueno, es muy buena tu pregunta. Allí creo que si la tasa de interés empieza a jugar como un factor importante, esto puede llegar a complicar el nivel de actividad, provocando un enfriamiento de la economía, ¿no? Si logramos que esto se mantenga dentro de cierto orden, como es lo que van a tratar de hacer, sobre todo asegurándose tanto no solamente los dólares que del Fondo Monetario que ingresaron martes, los 12.000 millones, sino también fondos internacionales, más el swap de China, que intentan mostrar que la rueda de auxilio está fuerte y sólida.
si se mantiene ese nivel de tranquilidad, bueno, la economía no debería variar demasiado en cuanto a su evolución y sus proyecciones con respecto a el crecimiento que tendría este año, ¿no? Ahora, si todo esto se empieza a complejizar y se empieza a usar la tasa de interés como una herramienta de desinflación o de estabilización del dólar, esto va a complicar seguramente la actividad económica, ¿no? Te hago una pregunta que sale, digamos, estrictamente de las variables económicas, pero que inciden sin lugar a duda, que esta cuestión que en la superestructura política hay tanta conflictividad, digamos, el oficialismo se pelea con sus aliados, la oposición se divide. ¿Hasta qué punto ese tipo de ruido, llamémosle así, político, puede afectar el futuro cercano de la economía? La verdad que es toda una pregunta, y no soy politóloga, pero sí creo que hoy en realidad los anuncios, o en realidad todo lo que se haga en materia económica, termina anulando toda la cuestión política, ¿no? Esto de que de repente ahora Mauricio Macri, Jorge Macri adelantaron las elecciones en Capital, y junto con todo esto, si a la larga la libertad avanza, o lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Claro. Donde en definitiva ahí Puyaro realmente tuvo una muy buena elección, creo que en definitiva todo esto, si se logran con las variables macroeconómicas, de poder seguir bajando la inflación, y si eso viene con una recomposición del poder adquisitivo, y si eso además viene con una reactivación de la actividad económica, va a terminar obnubilando todo tipo de acuerdo político o rencilla política, ¿no? Ahora te llevo un poco más allá, no en el corto plazo, sino mirando al mediano y largo plazo. El acuerdo del programa de facilidades extendidas tiene algunos, digamos, yo diría, algunas expresiones que tienen que ver con reformas profundas. Digamos, ¿crees vos que es imprescindible que rápidamente se avance en la reforma laboral, en la reforma tributaria, o eso el gobierno lo puede dejar, digamos, para más adelante? En el acuerdo figura, por ejemplo, la reforma previsional para diciembre del año que viene. Sí, ahí, bueno, creo que el fondo a la hora de renegociar todos estos préstamos antes o en otros acuerdos, y vos debes saber mejor que yo, Alfredo, pero en realidad el fondo sugería en este manifiesto o en este papel prácticamente ya pone fechas exigiendo, ¿no?, estas reformas. Creo que, bueno, esto sí puede llegar a causar un malestar social en la gente, no solamente porque los jubilados se vean afectados o en realidad las flexibilizaciones laborales, la reforma laboral que pueda llegar a surgir, pero sí tengo que decirte que lo que no está en discusión es en que Argentina pueda aumentar su competitividad. Allí lo que vemos es que esta discusión o estas conversaciones de café en donde siempre comparamos que un mismo producto argentino sale más barato en Chile que aquí, y en definitiva uno dice, ¿pero por qué, no? Y en definitiva uno termina diciendo, bueno, esta avivada de las empresas, pero la realidad es que nuestra estructura tributaria es muy compleja, es una telaraña, y desde nación, provincia, municipio, realmente tiene una maraña de impuestos que hacen que en realidad nos haga muy poco competitivos a nivel interno y también externo, ¿no? Entonces de repente tenemos situaciones en las cuales no vamos a poder competir internacionalmente con esta apertura de importaciones que estamos teniendo si esto no se discute, y creo que ahí sobre todo radica el quid de la cuestión. Sí, probablemente esa sea la primera reforma que debería abordarse, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, no deja de tener coletazos en los otros lados, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas. Gisela, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, te vamos a invitar otra vez para hablar del largo plazo, que a veces uno puede ser más optimista en el largo plazo que en el corto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alfredo.